Segmento posterior. Y reconocer los cambios angiográficos en las principales patologías subeíticas del segmento posterior. La angiografía con fluoresceína, esta técnica se utiliza fluoresceína para poder teñir el fondo de ojo, que se basa en un fenómeno físico de la luminiscencia específicamente de la fluoresceína. En este caso, este principio se inyecta fluoresceína a través de los vasos sanguíneos y esto aproximadamente 10 a 12 segundos después comienza a teñir la retina. En este caso, primero hay una tinción de la coroides, después de los vasos arteriales, vasos venosos y después de los procesos neovasculares que presenta la retina. La fobia en este caso aparece más oscura que las áreas circundantes debido a la presencia del pigmento macular. En la fobia específicamente hay una mayor densidad de las células del EPR y esto hace y aparte de que hay un menor flujo sanguíneo, hace que haya una disminución de la captación de la fluoresceína. Cuando vemos una angiografía, tenemos que diferenciar tres aspectos diferentes: la autofluorescencia, la hipofluorescencia y la hiperfluorescencia. Eh, la autofluorescencia se da cuando hay componentes que tienen por naturaleza captar la fluorescencia, por así decirlo, como por ejemplo la lipofucsina, drusas de la cabeza del nervio óptico, que al ver el fondo de ojo se ve hipercaptantes estas zonas. A comparación de la hiperfluorescencia, en el cual por defectos del llenado vascular, la fluorescencia bloqueada produce de que haya una disminución de la fluorescencia. En este caso, cuando hay obstrucciones, cuando hay procesos cicatriciales, hacen de que se vea hipofluorescentes en estas zonas específicas. Y la hiperfluorescencia, cuando hay fenómenos de fuga, tinción, acumulación, como por ejemplo un desprendimiento de retina seroso, defecto de transmisión o ventana o autofluorescencia, como ya había explicado. En este caso podemos ver un fondo de ojo con tinción de fluoresceína, en el cual en este caso es un ojo sano. Se hace la tinción con fluoresceína antes en la primera foto se ve una foto clínica en la cual no hay presencia de fluoresceína. En el segundo, la fase rápida, en el cual hay un aumento o una visibilidad de la fluoresceína a nivel de las arterias. En la tercera imagen se puede ver que ya no solo hay aumento de la hiperfluorescencia a nivel arterial, sino venoso. Y en la fase final también ya se ve un llenado a nivel coriocapilar y de las arterias. Y cuando hay una lesión o hay un proceso vascular, en esta fase tardía es donde más se expresa la hiperfluorescencia. En esta imagen es una angiografía con fluoresceína en el cual la coroide muestra un llenado retardado. En la parte superior se puede ver de que hay un llenado de las arterias, pero hay una disminución del llenado de las coroides, que ya nos podría estar indicando que hay un proceso anormal en este caso. En la imagen B se ve un llenado temprano del flujo laminar. Y se ve una disminución del flujo a nivel de la coroides en la parte central. En la imagen C ya es una etapa arteriovenosa en donde la coriocapilar aparece uniformemente llena y se puede ver que hay zonas de exudados en la parte central. Y en la imagen D es un llenado ya donde no solo se ve en la zona central, sino en la zona periférica al nervio óptico. Otro de las tecnologías que está tomando mucho alcance actualmente es la angiografía por
tomografía, en el cual es una extensión funcional de la OCT estructural. La OCT estructural mira estructuras y cuando combinamos el flujo sanguíneo, esto ya se hace dinámico. Y es que el único movimiento esperado en la retina es el flujo sanguíneo en los vasos. Y de acuerdo a estos principios es que la angiografía por tomografía es que comienza a tener cada día más, más utilización en estas patologías retinianas y uveíticas. En esta ilustración se puede ver cómo la velocidad del flujo sanguíneo y el tiempo entre exploraciones afectan la señal. En la primera columna se ve una imagen A, B y C, en el cual los glóbulos rojos están en una misma posición y de acuerdo al flujo y al tiempo en el que el scan toma la foto, es que se ve cómo conforme va pasando el tiempo van cambiando de posición. Esto es lo que te mide la angiografía por OCT. Eh, en el primero, como les mencionaba, están en el mismo tiempo, en el mismo lugar y por procesos de transmisión del flujo y del tiempo en el scan es que se va a diferenciar esto. Y como les mencionaba, la relación entre el flujo y la señal es importante en este tipo de aparato. Por ejemplo, en la primera imagen se puede observar de que en, en este detalle se ve de que hay un flujo lento de los vasos sanguíneos y los cortes del scan son lentos. Y la sensibilidad entre cada toma no es muy buena, mientras que en la segunda imagen se puede ver de que eh, al haber un flujo lento y un scan más rápido, se pierde las tomas, pero sí aumenta la sensibilidad del contraste y se puede tener una mejor toma del vaso sanguíneo en esta patología. La angiografía en uveitis es así de que la uveitis es un proceso inflamatorio. El aumento de la permeabilidad de las paredes de los vasos es una característica principal de la inflamación y esto da lugar a que las proteínas inflamatorias y las células migratorias vayan al espacio intravascular y esto es lo que podemos ver durante la angiografía. El endotelio vascular de la retina y el epitelio pigmentario de la retina actúan como barreras y permiten de que, por ejemplo, la fluoresceína no vaya a la retina, pero cuando hay estos procesos inflamatorios, eso produce que haya procesos de fuga, haya procesos de estancamiento de estas proteínas y estas células migratorias en la retina. ¿Qué podemos medir con la angiografía en la uveitis? Por ejemplo, si es una angiografía por OCT, en cámara anterior podríamos ver inflamación y podríamos ver ileociclitis y también aumento de los vasos a nivel del iris, el grosor coroideo durante los procesos uveíticos y también podría detectar aumento de la densidad de los vasos en el área del disco durante la inflamación aguda. Angiografía en uveitis anterior, como les mencionaba, puede visualizar directamente las células inflamatorias que están en el humor acuoso, puede detectar pigmentos queráticos y seguir su evolución a lo largo del tiempo y evalúa también cambios en el iris, adelgazamiento, sinequias posteriores, aumento del flujo. La angiografía en uveitis intermedia el problema de acá es de que la inflamación en el vitro hace de que haya una opacidad y eso evita de que haya una buena imagen a nivel de las imágenes de angiografía. Y es que en este caso la OCT por angiografía tiene limitaciones en la obtención de imágenes del vitro porque no hay estructura vascular hasta este nivel. Bueno, y hay tecnologías como la OCT de espectro de banda que permite obtener imágenes del vitro con mayor detalle a comparación del OCT de espectro extendido. Hay patrones también reconocibles en uveitis posterior que podemos diferenciar, como por ejemplo retinitis por citomegalovirus, en el cual hay una vitritis nebulosa, en el cual se ve el asterisco, y lesiones en volcanes que se ve a nivel de las flechas blancas, que es característico de retinitis por citomegalovirus. Ahora, en corretinitis por toxoplasma podremos ver depósitos ovalados hiperreflectantes que se encuentran en la superficie de la retina. Y en la imagen C podemos ver neovasos en procesos de vasculitis oclusivas con proliferación a nivel del epitelio de la retina.
En esta primera parte que es la introducción, ahora damos pase a la otra, Vanessa Valderrama. Ya, ¿alguno de ustedes puede dar un diagnóstico con seguridad cuando ve una imagen de esta manera? O cuando vemos un fondo de ojo con estas características, ¿uno de ustedes diría, ¿es tal enfermedad? Yo creo que no. Yo creo que cuando uno ve esta imagen de esta retinografía a color, porque estamos viendo en el tiempo pasado, pero si nos enfrentamos a un paciente con estas características, yo creo que se nos pueden venir a la mente tal vez dos, tal vez tres, o tal vez hasta cuatro diagnósticos diferenciales. Entonces, es por ello que la vida se nos quiere hacer más fácil, ¿no? Siempre tenemos que buscar eh, lo que sea práctico, fácil y que nos evite menos errores. Entonces, por eso, en el año 2021, en plena pandemia, todos los estudiosos de las uveitis y realmente de todas las especialidades empezaron a ponerse al día en todos los trabajos de investigación, en todo lo que habían querido publicar, y empezaron a hacer una vida más fácil. Empezaron a publicar la clasificación de todas las enfermedades y cómo podíamos tener criterios diagnósticos que nos permitieran ser más efectivos a la hora de diagnosticar los pacientes. Porque recuerden que una misma enfermedad puede llegar en diferentes estados evolutivos, ¿no? Entonces yo puedo encontrar un BKH, por ejemplo, en una fase aguda, puedo encontrarlo en una fase crónica, una fase recurrente, en una fase de convalescencia. Entonces, ellos dijeron, no, ¿saben qué? Mejor hacemos criterios diagnósticos y así nadie se va a poder equivocar. 2021, 2020, perdón, pandemia, vamos a ponernos a escribir. Y empezaron a publicar en el 2021 criterios diagnósticos de todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar, sobre todo las uveitis, que tienen muchos criterios clínicos. Pero esos criterios clínicos también pueden generar errores, porque son subjetivos, porque las personas pensamos diferente. Yo no puedo pensar que Daniel piensa igual que yo, que el doctor Muro, que está por allá, piensa igual que yo, que el doctor Ruiz, que está por allá, piensa igual que yo. Todos pensamos diferente. Por eso, para que no haya confusión, se establecen criterios diagnósticos para ponernos de acuerdo y generar consensos. Y tampoco no es porque a mí se me ocurra. Se basa en encuestas, ¿no?, de diferentes instituciones como esta, de alto nivel, donde se ven muchísimos pacientes. De esa manera podemos tener consensos, nos ponemos poder de acuerdo a nivel mundial, no porque me parece o no me parece, sino porque los más grandes oftalmólogos a nivel mundial tratan y diagnostican a los pacientes de diferentes maneras, se generan encuestas y se publican. Esas publicaciones generalmente empiezan en ARVO, ¿no?, en la Asociación de la Investigación para la Visión y Oftalmología. Se presentan 1 millón de trabajos anualmente y de ahí se publican en grandes revistas científicas. Así es más o menos como uno empieza a crear criterios y consensos diagnósticos. Entonces, ya, ahora sí, ¿puedes dar un diagnóstico al 100% con seguridad de lo que estás viendo aquí en la foto? Pues no, no puedo dar un diagnóstico. Yo veo, estamos viendo retinografía a color del ojo derecho, del ojo izquierdo, donde se ve que hay hiperemia en el nervio óptico, ¿no? Siempre se empieza por el nervio óptico. Después se ven los vasos, están un poco más, podrían decir, más tortuosos, más hinchados. Algunos podrían decir, bueno, a mí me parece normal. Se ve coloración amarillenta a nivel de las máculas, una sobrelevación. Si somos más acuciosos podemos ver zonas levantadas, sobrelevadas, a nivel, lobulares en ambos ojos. Yo creo que eso es evidente. Pero no puedo dar un diagnóstico solamente clínico. Y es por eso que aparecen, ¿no?, los métodos auxiliares, la geografía, el OCT, el OCTA y diferentes exámenes que nos van a ayudar a poder llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? Y todos van a decir, pero doctora, las uveitis pueden parecer todas iguales, trato igual, sí, pero ¿qué pasa si te equivocas y no es lo que tú crees? Lo deja ciego el paciente. Es por eso que la uveitis a nivel mundial genera ceguera hasta en un 25% de la ceguera a nivel mundial. Y a ustedes no les tiene que pasar, ustedes son un centro de referencia y tienen que llevarse esa idea. Si ahora tenemos
métodos diagnósticos que nos van a ayudar a ser más certeros, tenemos que usarlo. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Qué pasó en el año 2021? Recuerden que los criterios para BKH salieron hace tiempo, 2008, 2010. Los japoneses en la otra parte del mundo tienen otros criterios que también sería bueno leerlos. Nosotros nos basamos de la Academia Americana de Oftalmología porque estamos en esta parte del mundo. Pero en el 2021, como les había contado, ya hay criterios diagnósticos. ¿Qué pasa con estos nuevos criterios? Todos estos criterios que les he mencionado, que se han publicado en pandemia, todos tienen criterios de imágenes. Entonces ustedes ya no pueden salir sin saber imágenes. Es parte básica de su formación, saber imágenes. Es por eso que en nuestro congreso del próximo año vamos a tener taller de imágenes, para que todos podamos no solo aprender, sino también ir mejorando en esta experticia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya habían visto la imagen que les mostré a color, era un desprendimiento de retina bilateral, el cual podría corresponder a un BKH, perfecto, pero también podría corresponder a una escleritis posterior. Acá llegan pacientes con Wegener, pacientes con vasculitis, con enfermedades reumatológicas que pueden generar esos desprendimientos de retina. Si es una paciente gestante, puede ser una coroidopatía hipertensiva, ¿no? Y también puede ser una coroidopatía serosa multifocal, ¿no? Que es un poco más difícil de ver, pero que acá también vemos. Entonces, para que no pasen estas cosas, en los criterios de BKH, aparte de lo que ya les he mencionado, de los procesos inflamatorios, de desprendimiento de retina, que está en el primer número, si tienen un puntero, me ayudan. Pusieron, dentro de los criterios angiográficos, la definición de que tenía que aparecer en el angiograma hiperfluorescencia de forma multilocular. En la etapa aguda, fíjense, no se especificaba en los anteriores criterios si iba a ser en la etapa aguda, ya lo habían dicho que podría ser posible, pero especificaron que para esos criterios diagnósticos tenías que encontrar. ¿Ya? Y así como en el BKH, en las enfermedades de los puntos blancos, también, porque existen un montón de categorías de puntos blancos. Y en esta enfermedad con que es donde ustedes vamos a poder en muchos puntos amarillentos, blanquecinos, grisáceos, que están a nivel de la coroides, esparcidos casi todos alrededor del nervio óptico y en la mácula, se van a dar cuenta que, uy, ¿y qué es esto? Yo solamente veo una coroiditis, bueno, es una coroidopatía, pero ¿cuál de todas? Entonces también, como ya les había mencionado, también se establecieron criterios diagnósticos para hacernos la vida más fácil. Y en estos criterios, ¿no?, de los puntos blancos, dijeron que tenías que tener imágenes que parecieran como esta. ¿Qué les parece esto? Una mancha, sí. Pero los grandes maestros dijeron, bueno, a mí me parece que esto es un Brit Light. Brit en inglés es corona, pero no una corona de las que se ponen los reyes, sino una corona de Navidad, ¿no? Entonces sí parece. Entonces hay que tener un poquito de imaginación, siempre imágenes es un poquito de imaginación, y esto se parece a una corona navideña, por eso le dice Brit Light. Pero no solamente el Brit Light, no solamente tiene que parecer una corona, tiene que ser una lesión hiperfluorescente, ¿no? Que esté también en las etapas tempranas de la enfermedad. ¿Cómo sé que es una etapa temprana? Porque veo que estamos en una fase arterial. Aparte de los demás criterios clínicos, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Y esta enfermedad, doctora, a mí me parece bien parecida, ¿no será su prima? No, esa es una enfermedad de puntos blancos, sí, parecida también, pero estamos frente a una epitelopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, AMPI, ¿no? Y doctora, ¿y esta cómo es? ¿No es igual? No, esta tiene otras características angiográficas, donde vemos lesiones en la angiografía hipofluorescentes, ya no hiperfluorescentes, sino hipofluorescentes en etapas también tempranas de la angiografía. Y si queremos ver en las partes tardías, en las fases tardías, ya vemos que estas imágenes hipofluorescentes van perdiéndose y se van convirtiendo en imágenes hiperfluorescentes que se van poniendo de forma difusa. Así son los criterios diagnósticos. Bueno, a mí me parece igual que la otra. No, no es igual. Mira, esta es una que se parece a una corona navideña y estas son puntos difusos en diferentes estadios de la geografía, ¿no? En diferentes fases. Y para la coroiditis originosa, que acá vimos bastante, ¿es igual o no, doctora? También hay criterios diagnósticos. Hay criterios diagnósticos para todo. Entonces ya no podemos equivocarnos. Entonces,
¿Qué dice sobre la coroiditis serpiginosa? Sobre la coroiditis serpiginosa dice que en etapas tempranas vamos a encontrar esta lesión hiperfluorescente de forma ameboide, ¿no? Con bordes pocos definidos, pero que en etapas tardías ya vamos a encontrar que esos bordes se empiezan a poner hiperfluorescentes, como ven, y van a definir la lesión. Todo está dentro de las características de imágenes que están dentro de estos criterios diagnósticos publicados en el 2021. ¿Y qué es lo que le dijo Daniel? Daniel les explicó un poco sobre cómo eran los patrones de fluorescencia. Ya sabemos que los patrones de fluorescencia son hiper e hipofluorescentes. Que los de hiperfluorescencia son 4, de fuga, tinción, acúmulo y ventana. ¿Y por qué ventana? Porque has perdido el epitelio pigmentario y ves a través de todo ello. Entonces, se pierde. ¿Y por qué se pierde el EPR? Porque, bueno, puede haber espacio, o sea, puede haber EPR porque hay atrofia, ¿no? Es algo bastante común. ¿Y cuál es el patrón de acúmulo? Cuando hay un desprendimiento de retina. Se han empezado a armar los espacios que no existían y se empieza a acumular fluoresceína. Entonces, ese es el ejemplo clásico de un desprendimiento de retina seroso. ¿Y cuándo es tinción, doctora? ¿No es igual ventana? No. La tinción es cuando tú tienes algo diferente como una cicatriz que empieza a pintarse. ¿Y el de fuga? El de fuga es el más fácil, porque el de fuga es el que donde hay membranas vasculares, donde hay vasos anormales y empieza a fugar la fluorescencia. ¿Y cómo es la hipofluorescencia? Bueno, la hipofluorescencia es más fácil reconocerla porque solo son dos. Una, porque hay un bloqueo, porque hay sangre, porque hay pigmento, que no me deja pasar y transmitir la fluorescencia, y por eso se llama bloqueo. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Un hemovitrio, tejido fibrótico, entre ellos, ¿no? ¿Y cuál es el otro tipo de hipofluorescencia? Donde no hay perfusión. O sea, no hay circulación y se pone todo oscuro. Entonces es porque hay oclusión vascular o cuando no se ha formado en el tiempo el tejido, ¿no? Como un coloboma. Entonces acá un ejemplo. Por ejemplo, vemos en esta foto, que es clásica de una toxoplasmosis ocular, que ya está en resolución, vemos que dejó su cicatriz, ¿no es cierto? Pero que tiene otra lesión hiperpigmentada a este nivel, y vemos en la flechita de acá, vemos que esta hipofluorescencia está generada por este pigmento del toxoplasma. Es una hipofluorescencia por este pigmento, por el bloqueo que está generando este pigmento. Acá más bien vemos cómo esta cicatriz se vuelve hiperfluorescente, ¿no? ¿Y porque es simplemente una cicatriz? Y las cicatrices generan tinción de la fluorescencia. En un mismo ejemplo podemos ver diferentes formas cómo se presenta la fluorescencia. En otro tipo de caso de toxoplasmosis ocular, vemos el patrón clásico de faro en la niebla, ¿no es cierto? Un faro en la niebla. ¿Quién no ha manejado, no ha viajado en un bus y ves cuando hay neblina que se ve así, ¿no? El faro en la niebla de la toxoplasmosis. Así fue descrito. Que en tiempos angiográficos, si ustedes quieren ser un poco más curiosos, los pueden ver, pero hay acá algo que no nos cuadra, ¿no? La toxoplasmosis no debería verse de esta manera, está floreciendo como si fugara a través del tiempo. Entonces nosotros queremos comprobar si de verdad lo que estamos imaginando es verdad. Hay una membrana acá, aparte de los toxoplasmas, y acá vemos un ovillo vascular, ¿no? Gracias al departamento de imágenes, donde demuestra que hay, aparte del toxoplasmosis, una membrana neovascular a ese nivel. Y también se han descrito diferentes patrones angiográficos en diferentes enfermedades, ¿no? En la parplanitis vamos a ver una fuga de los vasos pequeños, ¿no? A nivel de la microvasculatura. En la enfermedad de Ills, más bien vamos a ver una hiperfluorescencia a nivel capilar por bloqueo de las capilares, y así todas las enfermedades ya se ha descrito los diferentes patrones angiográficos. En este caso, por ejemplo, donde a pesar de que no hay todavía un signo patognomónico, vemos esta imagen. ¿Qué les parece? A ver, Daniela, ¿a ti qué te parece? ¿Qué se parece esto? Ya, es una fuga, muy bien. Pero es una imagen que parece algo raro, ¿no? Un arbolito de Navidad, de repente van a decir, ¿no? Porque estamos en épocas navideñas ya. Un arbolito de Navidad, sí, ¿qué parece, no? Pero ¿qué te parece si más bien se parece a un helecho? ¿No se parece a un helecho? Sí, y esta es la imagen típica del helecho en las paras planitas. No, todavía no la han puesto como patognomónico, pero cuando uno tiene una uveitis intermedia con este tipo de imagen y no tienes causa, tú ya prácticamente dices, esta es la imagen en el lecho. Y hay muchas publicaciones que hablan en imagen del lecho en las paras planitis.
Y la perplanitis también, y las angiografías también nos van a ayudar para ver diferentes tipos de enfermedades, no solo las que ya les he mencionado, sino aquí les muestro más casos de nosotros. Todos los que les he mencionado son casos nuestros, son casos que le hemos seguido en diferentes lugares. Vemos, por ejemplo, acá, en esta imagen, cómo hay bandas fibróticas, microhemorragias, para no hacerlo tan largo. Vemos en esta zona cómo vemos también zonas de tracción fibrovascular, ¿no? Los vasos están traccionados. Acá envainamiento vascular, zonas sin vasos, vasos fantasma, vasos exangües, todo lo que se puede encontrar es el mismo paciente. En la geografía si uno no le parece, la geografía te lo va a revelar con mayor definición, ¿no? Cómo hay hiperfluorescencia en los vasos, membranas vasculares, hipofluorescencias. En una misma imagen, un mismo paciente, hiperfluorescencias, hipofluorescencia, diferente tipo. Entonces es importante, porque acá vemos que hay hipofluorescencia ¿por qué? Por falta de llenado, ¿no? Por obstrucción vascular. Entonces todas estas zonas son isquémicas, estas zonas de isquemia, miren qué bonito, esta zona isquémica en el tiempo ha generado Villet, se ha generado neovasos, y la cronicidad que genera las enfermedades, ¿no? Es como la historia natural de esta enfermedad que no se está curando. Es un paciente que nosotros habíamos visto acá en el hospital, que encontramos que tenía BK en esputo positivo, ¿no? Y ahí felizmente nos acordamos que tenemos bien puesta la mascarilla siempre, ¿no? Y que no sabía y que tenía estas imágenes, ¿no? Entonces empezamos el tratamiento para tuberculosis, y en el tiempo, en el seguimiento, al mismo tiempo, no solo las zonas isquémicas no se van a mejorar solamente con tratamiento antituberculoso, tenemos que poner láser para disminuir la cantidad de VEGF y disminuir en el tiempo la formación de membranas neovasculares, con tratamiento antituberculoso al mismo tiempo. También podemos poner inyecciones perioculares, darle corticoides tanto locales como sistémicos para disminuir la inflamación. Y en el seguimiento, a los 6 meses, vemos cómo el paciente no solo mejora su agudeza visual, llega a 20-25 en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, miren cómo ya todas las lesiones, tanto las lesiones de hiperfluorescencia que tenía, han mejorado totalmente, y llega a una visión hasta 20-40, con ese desprendimiento de retina traccional a ese nivel, ¿no? Felizmente porque la mácula no está tomada. Miren cómo queda, ¿no? Bastante bien. Entonces, no se rindan, a veces dicen, ese ojo ya le hace la señal de la cruz, ¿no? No, no es así. Se puede hacer mucho más si ustedes diagnostican a tiempo, gracias a estos criterios diagnósticos, teniendo conocimiento. Nos ayuda no solo en el diagnóstico, sino también en el seguimiento. Y acá les quería traer esta parte de la historia. Aquí ven a dos estudiantes de medicina, se parecen bastante mayores, ¿no? Pero antiguamente la gente siempre parecía más mayor, ¿no? Eran más formales, por eso. Dos estudiantes de medicina que lo que querían hacer era un trabajo de investigación, así como ustedes, tratando de medir los gases arteriales en el ojo, pero para poder medir indirectamente los gases arteriales en el cerebro. Y empezaron a tomar fotos, ¿no? Y empezaron a probar y a probar no solamente cambiando con las cámaras Kodak, sino también con esas Kodak antiguas, de repente ustedes ni las conocen, pero existían las cámaras Kodak, y empezaban a tomar con diferentes filtros imágenes del ojo que les pudieran dar, que pudieran correlacionar con gases sanguíneos. En el tiempo ellos no pudieron determinar eso, no pudieron, pero determinaron por primera vez cómo era el flujo a nivel de la retina, ¿no? Cómo era el flujo a nivel de la retina, y empezaron a traer pacientes ya con enfermedades, con patologías como diabetes, como hipertensión arterial, y se dieron cuenta que los pacientes eran diferentes, que algunos tenían retraso, que algunos tenían bloqueos, entonces y quisieron publicarlo. Y como yo les digo, esos son el doctor Alvis y el doctor Novotny, aquí están. Ay, no, perdón. Y en el tiempo publicaron todo esto en Árbol. En Árbol recibieron felicitaciones, pero cuando lo quisieron publicar en el American Journal no aceptaron. Y no los aceptaron porque ya habían dicho que no les importaban las imágenes, las fotografías del ojo, ¿no? Pero al final fueron reconocidos como los pioneros y los padres de la angiografía en fluoresceína, y les tuvieron que pedir disculpas al editor. En el año 2003 recién, como 30 años después, les pidieron disculpas por no haber aceptado su trabajo de investigación. Entonces, en el trabajo de investigación, muchas veces uno se va por un camino, pero no sigue una línea recta, ¿no? En el camino vas encontrando algunos hallazgos que no pensabas que ibas a encontrar.
¿no? Como los que nos ha pasado a mí y a la doctora Zuli, hace 3 días hemos presentado nuestro trabajo de tesis, hemos encontrado algunos hallazgos que no queríamos encontrar, pero bueno, bueno, nos aprobamos, ya somos maestras en inmunología, y ya pues, muchas gracias por habernos escuchado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna contraindicación de En las personas que tienen insuficiencia renal, no es que esté totalmente contraindicado, ¿no? O sea, sí se puede hacer. Obviamente que da miedo porque la tinción puede circular, pero hay dos estrategias para ellos. Le pones menos colorante, también les puedes tomar otro tipo de imágenes como autofluorescencia que también ayuda, o la angio-CT actualmente. Pero si ese paciente, por ejemplo, tú le vas a tomar, y generalmente los pacientes renales se dializan puede ser de acuerdo a la intensidad de su patología interdiario o cada 2 días. Entonces, si ese paciente se va a dializar ese día, no va a haber problema, ¿no? La diálisis va a ayudar a arrastrar el colorante. Incluso si es interdiario, o sea, no habría problema, pero tiene que estar estable. O sea, no es que el colorante lo va a matar, ¿no? No lo vas a intoxicar si es que lo vas a dializar dentro de las próximas 48 horas. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay una pregunta que sabemos que tiene una correlación entre angiografía y angiografía. Realmente, o sea, lo que se va a ver en la angiografía eh, no es lo mismo que se va a ver, son diferentes métodos físicos para poder determinar, pero tenemos que encontrar lo mismo. Ya vieron que cuando yo sospechaba que había una membrana neovascular porque en el tiempo hiperfluorescía esa lesión y correspondía a una membrana vascular, pero yo me resistía a pensar que era una membrana porque pensaba que solo era toxoplasmosis. Actualmente se ve que las membranas neovasculares asociadas a toxoplasmosis en un cuadro agudo pueden estar presentes hasta un 15 a 25%. Entonces, pero no es una membrana neovascular isquémica, sino es una membrana neovascular inflamatoria, que es la otra etiología. Yo supongo que ya en retina les habrán enseñado que las membranas neovasculares no solo son isquémicas, las membranas musculares, hasta un 15 o 25% en estos casos de toxoplasma, son inflamatorias. O sea, el proceso inflamatorio está generando una membrana vascular. Es por eso que nosotros nos va mejor con corticoides que con antiangiogénicos, aunque podemos combinar ambos tratamientos. Entonces, si yo tengo una duda, porque la angiografía, me rehúso a pensar que solamente es una patología, puedo ayudarme con la angio-CT, ¿no? Que nos va a ver los flujos laminares a diferente nivel. Entonces, siempre, si tenemos a la mano ambos equipos o ambos métodos auxiliares, hay que usar los dos. Nos va a dar mayor información. Lo mismo pasa con el OCT. Muchas de estas imágenes, si de repente la geografía me llega a una certeza hasta de un 90%, ayudándolo con un OCT puede llegar hasta un 98-99%. Nunca está de más si tenemos las posibilidades. Y en este instituto tenemos las posibilidades. De repente algo más para contar en el caso de la angiografía? Nosotros dependemos mucho del tiempo. Los primeros 20 segundos que usamos para evaluar la imagen de frente del dedo nos sirve mucho para poder darnos una idea de cómo está la zona del ocoroides. Luego
llegar a la fase de restitución, en donde también tenemos el segundo objetivo, que es ver los fenómenos de fuga. Estamos por dar este paso más o menos hasta los 15 o 20 minutos para volver a tomar, generar tomas en el tiempo y poder observar el patrón de inflamación o de fuga que nosotros estamos sospechando. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay veces, si vemos una foto que no tiene un tiempo geográfico, no nos puede dejar entender los retrasos o los llenados de repente que puedan estar a los tiempos. Entonces es muy importante que junto a las fotos de las geografías que haya el tiempo. A nosotros nos es de mucha importancia. Y en el caso de la comparación de la geografía convencional con la GeoCT, pues nos permite mucho, es una ventana muy utilitaria para las zonas muy cercanas al EPR, que es la colipapilaris, pero más allá, por el momento no nos sirve de ayuda. Quizás para estas enfermedades que son las colipatías autoinmunes, que están en la zona más cercana al EPR, son de mucha utilidad, o para las formaciones membranas neuroculares, como lo acaba de mencionar el doctor. Gracias. En el Zoom preguntan cuál es la historia natural de la uveitis intermedia por TBC. Ayuda en el diagnóstico con angiografía. Lo que pasa es que la uveitis intermedia, como la pregunta que está haciendo, se supone que es una uveitis a nivel del vítreo, ¿no? Si hablamos solamente de uveitis intermedia. Pero en el tiempo, como ya les había mencionado, la misma enfermedad puede tener estadios o etapas. En el tiempo, esta uveitis intermedia no solamente va a tener una afectación del vítreo, sino que va a generar vasculitis y también va a generar edema macular y puede generar esas bandas fibrosas que les mostré en el paciente, generando desprendimiento de retina traccional y puede llegar a nosotros en diferentes estadios. Entonces, el diagnóstico actual del diagnóstico de tuberculosis ocular ya está estandarizado por los criterios mundiales del COTS, tanto 1 como 2, para uveitis anteriores, intermedias, posteriores, vasculitis, y todos los itis que puedan pensar a raíz de la tuberculosis, y se da tratamiento específico. Siempre, siempre tenemos que encontrar criterios epidemiológicos, criterios de laboratorio y criterios radiográficos. Solo con esos criterios yo voy a poder diagnosticar si un paciente tiene posible, probable o un diagnóstico definitivo de tuberculosis. Y solo con eso ya el paciente puede entrar al programa de tuberculosis. Y la angiografía me podría ayudar si hay una alteración, no del vitrio obviamente, solamente la foto clínica me podría ayudar a ver una forma de turbidez vitrio. Pero recuerden que esas uveitis intermedias generalmente por TBC no se encuentran solas, pueden ir acompañadas de uveitis posteriores como el granuloma posterior, como la coroiditis multifocal, como la coroiditis serpiginosa asociada a tuberculosis. Y ahí sí me ayudaría más la angiografía, para ver sobre todo diagnóstico y evolución, que es lo que nosotros vamos a avisar al programa de tuberculosis para ver cómo, para el seguimiento, ¿no? Cómo está evolucionando el paciente. Durante el cuadro de coroiditis serpinginosa, ¿cómo se podría evaluar si es agudo o crónica? Leer los criterios. En los criterios está todo, ¿no? También siempre fue una duda. Como consejo es que si veo que una coroiditis serpinginosa está activa, ¿no? La cronicidad va a ser un poco difícil averiguarla porque va a depender mucho de las características clínicas y de la anamnesis del paciente, pero para ver una coroiditis serpinginosa activa clínicamente, nosotros vamos a ver los bordes difusos de las lesiones, ¿no? Y imágenes hipofluorescentes en la angiografía, en las etapas tempranas de la angiografía. Claro, recordar que la coroiditis serpiginosa es una enfermedad crónica. Aparece y se supone que es autoinmune, nunca se apaga. Hay focos de activación que nos indican hacia dónde se está yendo la enfermedad. Por ejemplo, cuando tú ves una autofluorescencia y ahora es la herramienta que nos ayuda mucho con las coroidopatías autoinmunes, vamos a ver los focos de hipoautofluorescencia en las zonas en las que ya ingresó la enfermedad o ya arrasó con el epitelio pigmentario de la retina,
y zonas de hiperautofluorescencia en los bordes en donde está caminando la enfermedad, entre comillas. Y es que estamos hablando de la patología que es autoinmune, que estamos hablando de la colonitis espinosa, pues tenemos que buscar, y siempre tenemos que buscar en nuestra realidad, la asociación con tuberculosis para poder manejarla como se debe si es autoinmune. Muchas gracias. Si no hubiese ninguna pregunta más, muchas gracias por su presencia. Me aplazo a la otra.